Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también a todos que nos han seguido a través del Zoom. Entre ellos está nuestro ministro de Cultura. La verdad que muchos familiares que están en distintos lugares del maestro Quino. Y nosotros pensamos en un dibujante y pensamos en un escritor, en un guionista, que además o fueron alumnos o se inspiraron en él para ser mejores y para trascender en su vida propia. Entonces pensamos que era una buena idea juntar a nuestro curador, a Miguel Rep, invitarlo a Miguel Rep y sumar desde el RA1, Radio Nacional Buenos Aires, a Pedro Saborido, para que ellos con su mirada nos cuenten o nos hagan ver cosas que a veces no nos aparecen. Obviamente en algún momento sonó Miguel Rep maestro, en algún momento sonó la música de los Beatles, porque en esas cosas también Quino fue adelantado. Él escribía y hablaba de los Beatles. No veo exacto, Martín, que me siento poner acá. Ah, está Pedro ahí. Ah, perdón. Claro. Vamos a poner esa música que define un poco, que es In My Life. Porque él también hablaba de los Beatles cuando los Beatles no eran furor todavía. Algunas cosas de ellos se editaban, pero la Beatlemanía y esa mirada musical que hicieron ellos que ayudaron a evolucionar el mundo, sobre todo el mundo de la música en muchos aspectos, también él nos lo tradujo, nos invitó. Quiero recordar también en este momento a el querido Juan Alberto Badía, que es el otro que nos dijo los Beatles van por acá. Creo que ahora puedo hablar por este. Gracias. Bueno, ustedes saben que nos encanta hacer Radio Nacional. Estamos conectados todas nuestras radios nacionales en este momento, en todos los rincones del país que suena Radio Nacional, la radio que nos refleja, que nos representa. Así que es un buen momento para invitar. Pedro Saborido, ¿nos estás escuchando? Muchísimas gracias por invitarme para charlar un poco con Miguel. Miguel es la persona que quizás una de las personas que más sabe de Quino, porque no solamente fue su alumno, también fue un gran amigo de él. Alumno no. No, bueno, alumno no, ya está bien. Bueno, ¿cómo podemos definirlo entonces, Miguel? Si no fue alumno. Sí, amigo. Un discípulo. Discípulo. Y como la mayoría de los dibujantes que vinieron después de Quino y que eligieron una línea que no es la línea de evasión del humor gráfico, digamos, de divertir por divertir solamente, sino que también meterle un poco de reflexión y sobre todo de autoría, ¿no? Ese es como uno de los legados de Quino, pero Quino no eligió nunca ser maestro. No hay que. Era el antimaestro en todo caso, era súper anárquico. Seguro. Hay algo que siempre aparece con Quino, que es una especie de. Aún en su principio, como una especie de decepción con el mundo, ¿no? Algo como disepoliano. Y que todo el tiempo está mostrando sus paradojas. Nosotros con Miguel hicimos varias charlas sobre Quino y a veces duran horas. Vamos a ver cómo podemos hacer hoy para que dure muy poco y se puedan ir a comer al hotel o a donde estén invitados. Pero vamos a tratar de ir describiendo dibujos en forma radial. Esto es la maravilla que una radio le homenajea a alguien que dibuja. Y vamos a ver si podemos ver el primer dibujo que habíamos elegido, que es un dibujo, le cuento a la gente, de un preso que está golpeando con una masa una roca, haciendo pedregullo dentro de la cárcel. El tipo finalmente obtiene la libertad,
va a una agencia de colocaciones y consigue un trabajo que consiste en golpear piedras y hacer pedregullo. Una vuelta de tuerca, pero uno de los primeros dibujos, fíjense, nadie diría que es un dibujo de Quino, aquellos que no lo están viendo les explico, no tiene nada que ver con la línea que conocimos después y que nosotros pudimos reconocer en Quino. ¿Cómo verá, Miguel, ese primer Quino, ese pibe que todavía... Este es un dibujo del año 1954, un Quino adolescente. ¿Cómo era ese pibe, ese mendocinito que se ponía a dibujar? Esta es una revista especializada, un milagro de las publicaciones argentinas. Una revista en el año 1952, 53, que es especializada en dibujantes, es decir, que era como de consumo de los dibujantes, ¿no? Entonces, los dibujantes sobre todo de las provincias mandaban a ver si tenían suerte de que sean publicados. No, ni siquiera pagado, que se dieran a conocer entre los colegas, ¿no? Entonces este es como el primer dibujo y él se debe haber sentido muy contento cuando lo vio publicado porque era una revista medio de culto, ¿viste? Era una revista hecha por profesionales y se publicaban, qué sé yo, dobles páginas de Hugo Pratt, dobles páginas de Alberto Breccia. Las tapas eran como... ¿Viste? La Antena o la Radiolandia los dibujantes, era una cosa que nunca más se dio. Y bueno, y el Quino mandó desde allá, ahí a pesar que dice Capital, quizás ya estaba el Capital, porque él fue una vez, se frustró, como contó Lalomir en su guión, hizo la colimba y después volvió y vivía en pensiones, todo mal, ¿no? Y bueno, este es un dibujo muy, muy primitivo de Quino. Los hay peores, ¿eh? Los anteriores son hasta peores. No, pero igual Miguel ya tiene algo de una especie de paradoja está para el análisis, ¿no? Es decir, el tipo que está en Cana y después cuando sigue en el trabajo hace lo mismo que estar en Cana. O sea, ya aparece ese Quino quejándose o marcando la opresión, ¿no? El amargo, ¿no? El Quino amargo. Sí. Bueno, eso nunca lo dejó. Siempre lo tenés como humorista. Y sobre todo si sos un humorista de la escuela francesa, ¿no? No sé quién mirar. Se apagó. Hola, micrófono. De la escuela francesa, porque acá se habló mucho del humanismo de Quino, pero bueno, es una escuela francesa, la de Sempé, la de Bosc, ¿no? Es súper... No es tanto la yankee. Era Uderzo, Rossini. Sí, bueno, eso vino más posterior. después, los belgas, ¿no? Pero cuando a él le dan el modelo de Peanuts y Blondie, no son precisamente los humanistas, los yanquis. Exacto. Es una escuela francesa la que él toma, ¿no? Que es una escuela de dibujo de calidad, Sempé, por sobre todas las cosas. Claro. Acá no se nota, no se avisora. Todavía acá se avisora como un dibujo muy esquemático, muy del tipo que no tiene un estilo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué reconocemos acá? Quizá el edificio aquel, ¿no? Hasta las letras, no reconocemos las letras. Era un hombre pero el chiste es un chiste de Quino. ¿Cómo? El chiste es un chiste de Quino. Por ahí el dibujo no, pero es un chiste. Todavía más en una fase inocente, no con la suficiente amargura con la que nos tenía acostumbrados muchas veces, de la que a veces nos quejábamos, ¿no, Miguel? De decir... Uy, cómo estuvo este domingo, Quino, ¿no? En viva, ¿no? Hermoso, claro, era tremendo. Sí, mejor leerlo el lunes a veces, pero... Sí. Veíamos el aviso, ¿no? El aviso de enfrente. Sí, pero después empieza a aparecer ya una línea más parecida en Mundo Quino, ¿no? Una línea más propia. Claro, bueno, pasemos al... Permitime recordar que además de escucharnos en todo Radio Nacional, también está nuestra página www.radio Nacional, donde por streaming y por el YouTube de la página nos pueden seguir y pueden ver también estos dibujos. Así que es un buen momento para que pasemos a Mundo Quino. Aparte, es del año 54 ese laburo, ya tenía 22 años, era grande Quino. Para lo que son los dibujantes, los debuts, digamos, no tener un estilo de 22, debe haberse sentido muy frustrado cuando lo rechaza Divito, qué sé yo. Vuelve acá, algo le pasa, hace un salto de calidad y vuelve, publican Esto Es, que es algo que se mostró acá, ¿no? La primera publicación de ese año, el 54. Entre ese dibujo de recién, primitivo, y lo que se publicó en Esto Es, que vimos ahí, una página, hay un salto. ¿Qué le pasó? Bueno, hay un salto como de elegancia que ya aquí se nota, ¿no? Acá hay una elegancia que está en los primeros laburos, que son laburos de Tía Vicenta y de Rico Tipo, y que él recopila en el año 63 en Mundo Quino, pero son chistes mudos.
¿Qué le pasa al Buenísimo. Quino cuando publica Enrico Tipo? Él quería hacer humor mudo, pero Di Vito le decía, mira, muy lindo el humor francés, todo lo que vos quieras, pero acá la gente garpa una revista popular y quiere leer letritas, quiere leer argumentos, ¿no? Entonces ahí es donde él empieza a tener un vocabulario, un texto, ¿no? Que después nos va a servir para Mafalda. Pero es Enrico Tipo donde empieza a enderezar la cosa de ponerle palabreríos, epígrafes más que nada. Y sin embargo en Tía Vicente, con una revista mucho más libre, mucho más así tipo La Codorniz de España, más delirante, ahí sí puede hacer el humor mudo, ¿no, Pedro? Sí, que aparte hay algo en Quino que es, y que seguramente es lo que decía Di Vito, que no es la instantánea de un momento en la que seguramente lo que implicaba Di Vito es la famosa cuestión de que una revista te dure un poco más, de que se entienda y no simplemente quedarte suspendido en un chiste, en usar toda una página para un chiste, pero empieza a aparecer la escena cinematográfica, ¿no? Y escenográfica de Quino, que después vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, el gran cambio de esos años evidentemente es, seguramente todos ya saben la historia de Mafalda como un encargue que en determinado momento tiene... que Mafalda no es también hija de un fracaso, de alguna manera, ¿no? Sí, Sí. claro, porque es eso que contaba Lalo, ¿no? Que el electrodoméstico Manfield, la agencia Agens y Norman Brisky, que es Norman Brisky el que le encarga el laburo, ¿no? Lo manda, la influencia es, digamos, la influencia laboral es de Miguel Brasco, que era un abogado así de la inteligencia porteña. Lo manda ahí y Norman Brisky le dice, vos sos dibujante, y convoca a 3 dibujantes, ¿no? A Calondi, a Garecochea y a Quino, y gana Quino. El pequeño concursito de heladeras Mansfield. Y lo que le piden es que empiece con Ma, ¿no? Mansfield, y entonces va al cine y se topa con la película Dar la cara, del guión de David Viñas, y en una escena hay una bebita que están curando y dice, ¿cómo se llama? Mafalda. Entonces él se lleva el nombre Mafalda a su casa bueno, y hace una tira que realmente tenía corta vida, ¿no? No sabía. No lo pensó. Y después, bueno, su amigo Julián Delgado le dice, vos tenías una tira que te habían rechazado, ¿no? Un family strip, más que nada. Y entonces le encarga para Primera Plana, que es una revista muy prestigiosa en su momento, y ahí se publica Las Mafaldas. Ahí empieza a aparecer una tibia tira, ya con un estilo muy parecido. Fíjate el pomponcito de la nariz, es el de la mamá, el Raquel, y el de Mafalda, y vos que sos re Mafalda también tenés un pomponcito, ¿no? Eso ya está ahí, ¿viste? Y las manitos, ya empieza a laburar cosas que otros dibujantes no dibujan con tanto amor. Yo creo que hay un salto en el afecto que ponen los dibujos, ¿saben? Hay algo ahí que el tipo, yo no sé, porque Chicato también, porque siempre fue Chicato, y entonces miraba con mucho detenimiento, y siempre fue de trabajar, no trabajar mucho, trabajar poco, pero muy bien, ¿no? Vamos a ver los dibujos, porque siempre está la duda de quiénes son el otro de Mafalda, si puede ser. Ahí está, que están todos los personajes. Sí. Cada uno de estos personajes es alguien en la vida de Quino, de alguna manera, o toman las personalidades de Quino, ¿no? Quino que no tuvo pibes, que le costaba muchas veces decir, traer chicos al mundo, porque el mundo era demasiado hostil, de pronto hace una banda de pibes donde hay un amigo, Felipe es un amigo de él, ¿no? Es como empieza a pintar a sus... Claro. Timossi, el escritor Timossi, el cubano. Sí, sí. Y bueno, y Manolito también es como el papá de Julián Delgado, ¿no? ¿Era así? Sí. En realidad, don Manolo, papá, es el papá del periodista desaparecido Julián Delgado, ¿no? Que era su amigo en ese momento. Y después, sí, seguramente, hay partes de su carnadura, si no los personajes no son creíbles. ¿Cómo? Claro. Bueno, después hay una tira con un personaje que todavía no apareció acá, que es Libertad, ¿no? Tampoco está Guille acá. La tira va creciendo con los lectores, ¿no?
Y para mí es re importante no solo que se publica en un diario como El Mundo y que la gente recorta eso, sino que eso se pierde, se amarillea, se pierde, sino que aparece Álvarez y le dice, Sí. me parece que amerita que hagamos un librito, ¿no? Porque la gente está recortando y chao. Bueno, y lo recopilan y gracias al cielo tenemos esos 10 libros, ¿no? Sí, que recortan las tiras Sí. y las ponían debajo de los escritorios los oficinistas, ese tipo Abajo, de observaciones, ¿no? Quiero una pequeña introducción cortita, sí. Jorge Álvarez, acá también quiero hablar de los que creyeron en los artistas. Tanto en el mundo de la música como en el mundo de la literatura y mucho más en el mundo de las historietas, siempre fueron editores argentinos. No es que hoy, desgraciadamente, por tantas cosas que hemos ido pasando, y yo celebro que ustedes sigan manejando la obra, la mayoría de nuestros artistas musicales y de nuestros artistas de la literatura han pasado a formar parte de empresas multinacionales, donde la línea emotiva o las razones de la idiosincrasia a veces se olvidan y no se respetan. Quería decir esto porque Jorge Álvarez es un editor tan importante que vio en su momento el inicio del rock argentino, que publicó a Manal, fue productor de Sui Generis en sus orígenes, entre otras cosas. Tuvimos la suerte de conocerlo y ver su obra, pero ahí está también el argentino que la lucha, que la pelea y que en él cree otro argentino para ir para adelante. Pedro. Sí, siempre hablábamos que vos contabas, Miguel, que Mafalda de alguna manera también estaba cerca de Quino, ¿no? Vos decís, por la comparación que hago caprichosa de que es Alicia. Sí, sí, sí. Hay un poquito, Sí, yo es mi teoría, yo no sé si Julieta está de acuerdo. Pero Bueno. no más el pelo. Era muy Alicia, ¿no? Porque Mafalda va cambiando, primero como una traviesa, después es contestataria, después aparece el hermano y es como cabrona, y después es como una especie de super yo, ya directamente termina siendo una amarga. Mafalda, ¿no? No es la primera, como que toda la línea divertida, lúdica, se dispersa en Miguelito, en Guille, en Libertad, digamos, ella va creciendo, se va volviendo como una adolescente, ¿no? Y rectora. El botoncito, subí. Pedro, ¿la escuchás bien vos? No, de acá no se escucha, ¿eh? Perdón. Ahí está. Es Julieta. Ahora sí. Hola, Pedro. Cuando Hola, le ¿cómo te va? preguntaban a Quino a veces, ¿y qué diría Mafalda? Dice, bueno, ¿qué diría Mafalda? Mafalda dice lo que digo yo. En realidad, mi teoría, a diferencia de Miguel, no desde lo gráfico, sino desde el pesimismo, es que era el Quino pesimista ahí atrás Claro. de Mafalda. Claro. Bueno, Bien. pero está muy bien que cada uno tenga su propia teoría, porque para eso Sí, claro. está la tira, y algo que no le gustaba a Quino es que se le pusiera sentido. Él decía, bueno, que cada lector, y por eso para él era tan importante el vínculo con el lector, porque él decía que cada lector interprete lo que quiere interpretar de lo que yo hago, Sí, ¿no? sí. Bien. Te la compro. Bueno, Para mí está bien, es más el está bien. parecido físico, el modelo ese. Es muy importante el volumen negro de Mafalda para la presencia gráfica, ¿no? Es como un póster. Fíjate que las tapas de los libros tienen una fuerza de diseño, que son las tapas, el pelo de, Es el de pelo, ella. es el pelo. Es el pelo de ella. tremendo. Todo lo demás se diluye, Miguelito con esa lechuga, ¿no? Hermoso, amigos rubios, ¿no? Es raro. Pedro. Sí, bueno, tenía un montón de certezas sobre interpretaciones de la obra de Quino, así que nos vamos a tener que ir después de... No, pasemos- Cambia totalmente la charla en este momento. Ahí está. Bien, voy a tirar todo lo que tenía anotado. Sí. Pero ahí está, ahí aparece Libertad. Y aparece también algo que va a anticipar esos dibujos que van a venir después cuando deje de hacer Mafalda y tenga menos trabajo que hacer. El detalle y las perspectivas. Quino dibuja escenarios, hay pisos, hay realismo, y por eso hay acercamiento. Los personajes no están
flotando o dando vuelta. Por ahí en el tercer cuadro uno ve que el fondo se deshace un momento, pero el nivel de detalle con el que dibuja Quino es lo maravilloso, porque el chiste acá consiste precisamente en un desarrollo escenográfico, ¿no? El desarrollo de una locación. Y ahí aparece ese que decís vos, se ve que el tipo está dibujando mucho tiempo, ¿no? Sí. Que se va con cada detalle, y si no, miren cómo el cuarto y la Casa de Libertad cuentan quiénes son, quién es Libertad y quién es la mamá, ¿no? Sí. Aparte, el cuidado que tiene por los personajes y la expresividad de los personajes. Las manos nunca están puestas así al azar, sino que las manos caen donde tienen que estar. La gestualidad que trae Quino no se había experimentado en la Argentina, en el humor gráfico, nunca. Ni siquiera los grandes dibujantes de cara y caretas, ¿viste? Porque acá hay un largo aliento, que es la historieta. Tú tienes que mover un personaje que es creíble, que es un muñequito, y él le costaba, aparte, dibujar, le costaba. Él calcaba él calcaba y volvía a pasar el negro, porque por ahí le costaba en esa minuciosidad. Estamos hablando de originales así de grandes, ¿no? Así de grandes. ¿Qué tamaño, Miguel? ¿Ah? Que estamos en... mucha gente escucha por radio y así de grande. ¿Cuánto es eso? Claro. 30 centímetros. Sí, 30. ¿No? Bien. ¿Cuánto? Bueno, ahí está, 35 por eso. Pasemos al otro. Pedro. Acá, sí. Mirá. Ahí ya bueno, salimos este es un clásico de Quino, ¿no? Es Pedro, que convive con Mafalda esto, ¿eh? Todavía, ¿no? Sí, porque él una semana Mafalda, una semana, eso es 7 días ya, ¿no? Una semana. Contá eso, Miguel, ¿cómo era? Una semana Mafalda, que eran 4 tiras, ¿sí? Y una semana, bueno, pero eso en 7 días, y una semana el humor libre vendría a ser. Y esta es la época muy minuciosa, donde aparte de los detalles le mete esa especie de color que es la aguada, ¿no? Que después él va a eliminar la aguada, es decir, la aguada de tinta, ¿viste? Bueno, pero acá aparece un dibujo que es quizás uno de los dibujos fundamentales en la carrera de Quino, ¿no? Sí. A partir de este dibujo vamos a ver miles que tienen que ver con esta misma temática, ¿no? Sí. La injusticia, la soberbia de los poderosos, constantemente va a estar en la obra de Quino, sí. ¿Sí? Y en algo que es maravilloso, que fíjense, hay en un momento un tipo de condición humilde está feliz de poder ir hasta el obelisco, y otro, un tipo más acaudalado, de ver París, ¿sí? Pero acá había algo que también está en Mafalda. Quino era profundamente argentino, y hasta en los detalles. De hecho, Mafalda anda con un Citroën, tiene empedrado, el frente de su casa es el frente de una casa de San Telmo, va a un colegio que es notoriamente argentino, y sin embargo, todas esas características atraviesan el tiempo y también atraviesan las culturas, porque logra ser admirado en Europa, a pesar de que todo lo que está contando es lo que está ocurriendo en la Argentina también, sí. ¿No? Aunque siempre sin datos históricos ni una actualidad. Quino es un dibujante de épocas, es un gran dibujante de humor político, sí. Pero de épocas, no de actualidad. Claro, no de coyuntura. No de coyuntura, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, que esto ya es como una observación de dibujante, qué sé yo, de forma, que es que acá hay cine, que es otro gran amor, ¿no? Un gran amor. Sí, hay edición, ¿no? Sí, hay un paralelismo. Hay decisión de cámara, ¿no? De cuadros. Sí, le pongo abajo, pongo arriba, soy Osu, ¿qué soy Bergman? ¿Viste? Mirá cómo los tipos... Cómo pone la cámara desde abajo para que uno admire la Torre Eiffel y el otro el obelisco, ¿no? Tienen la misma posición, claro. ¿No? De sentir una grandeza. Sí, y eso yo creo que eso es la herencia del cine en él. En otros hay herencia, bueno, influencia del teatro, en otros se puede decir que hay influencia. ¿Le gustaba mucho ir al cine a él? Sí. ¿Sí? ¿Me contabas? Todo, veía todo lo que se podía. Y era muy crítico y muy, digamos... crítico, pero crítico de caer de un cinema, digo, crítico él y ella, los dos, muy precisos, ¿no?
Sí, Bien, y acá otro dibujo que le contamos a la gente, está un taller mecánico y las típicas figuras de almanaques con señoritas semidesnudas que había en los talleres mecánicos hace décadas, y de pronto algo maravilloso que es que convierte un personaje que va a aparecer una sola vez, lo tiene totalmente definido. Es gracioso un personaje que aparece solo una vez. Sí. Aparece el mecánico y también una figura erótica del mecánico al costado con una llave, con una herramienta en la mano. Y eso es lo maravilloso que logra Quino, que un personaje que aparece una sola vez se defina totalmente y pueda ser muy gracioso. Sí. Este mecánico no va a aparecer nunca más. No. Pero miren... los que, y si no, búsquenlo, los que están escuchando, pero miren el nivel de detalle, cómo Quino se divirtió haciendo ese taller mecánico. Sí. No se quedó nada más que en el objeto del chiste que son los pósters de las señoritas, claro, sino el detalle del motor, el detalle del auto, el detalle de los ladrillos de la pared arriba, el detalle de la ganchera, ahí hay horas de perspectiva y de trabajo, ¿no? Y de pluma, de divertirse o de jugar como un nene haciendo un montón de detalles que le dan un nivel cinematográfico al dibujo. No está bien dicho esto que acabo de decir, pero no importa, vos y yo nos entendemos. Totalmente, te está dibujando la escenografía al tipo. Sí. Y es tan importante como el chiste. El dibujo es tan importante como el chiste. Y es quizás la mejor época de dibujo de Quino esta, donde más meticuloso es, donde cada cosa es irrepetible, cada cosa es precisa, cada cosa digamos, hay una superposición sobre otra para que nada sea adelante. Fíjate la posición del tipo estirándose, ¿no? Sin sombra abajo, eso es un milagro, ¿no? Está usando un dibujo sin sombras. Y el volumen está, sin embargo. Bueno, eso es para mí esta es la gran época de dibujante de Quino. Y es pura expresión porque la señora mirando el cuadro, sí, asombrándose, claro, somos nosotros, ¿no? La expresión de la señora mirando el cuadro, el póster del tipo, ¿no? Sí. Y las manos, ¿no? Las manos, siempre Quino, las manos. Y sobre todo acá, están todas bien. Mirá, todas bien. Es re difícil dibujar manos. Bien, vamos al último. La mano en el momento, digamos, en el momento exacto, ¿no? Sí, bueno, y esto es que es una maravilla. Contamos, hay una señora que acaba de tener una fiesta, una señora evidentemente, gente culta, hay discos, creo que hay un detalle de algún disco ahí dando vuelta, ¿no? Mercedes Sosa. Sí. Un disco de Mercedes Sosa, ya nos pinta un poco. Gente progre, medio, claro. Culta, y que tienen un Guernica atrás y les dicen a una señora que limpie, que por favor ponga orden a esa cosa por la que ha pasado, seguro están todos los discos tirados, ¿no? Un desastre. La han pasado muy bien, ¿sí? Y entonces la señora ordena todo y hace algo que maravilloso, que es que ordena el Guernica. El trabajo... estos son los momentos en donde uno frente a un artista se queda pensando cómo es que se le ocurrió. ¿Cómo es que se le ocurrió que el Guernica que estaba desordenado? Y es su rebelión. Siempre digo que esto no es el chiste de qué bruta es la señora, sino es Quino poniéndose un poco del lado de la señora y diciendo, ¿qué es esta cosa que pintó Picasso? Yo la voy a poner y la voy a ordenar. Y la ordenó. Me parece que la dejó como quería él, ¿no? Claro. Y todo en una perspectiva maravillosa, ¿no? Es como el Guernica yo lo había dicho antes, sí, pero es como un Guernica. Para todos los que nos dedicamos a esto, vemos esto realmente pensamos cómo es que se le ocurrió que el Guernica era algo desordenado. Y no es una crítica a Picasso, porque el Guernica, él amaba el Guernica. Claro, no, pero se pone en un lugar de la señora de decir, la mirada de una persona sobre Picasso puede decir, eso está mal pintado y lo hay que ordenarlo. Y es lo que hizo la señora, ¿no? Y también te está diciendo, te está dando una opinión de que él amaba la pintura caótica, porque fíjate lo aburrido que es el Guernica ordenado. Claro. También te está diciendo eso. Mirá qué plomo que es el arte naif en todo caso. Él era un amante de lo expresionista y sobre todo lo expresionista español, ¿no? De Goya,
de este muchachito precisamente, ¿no? Los dibujantes amamos a Picasso, no pasa eso. Bueno, sí, este es como un sumo, una gran cosa del humor de Quino, pero Quino tiene mucho más. Sí, bueno, Miguel... Espera, que Julieta está diciendo algo. ¿Qué? Claro, tuvo una repercusión tremenda. Y Quino estaba sorprendidísimo porque decía, bueno, yo no me di cuenta que él iba a tener tanta repercusión. Claro, o sea, él nunca tenía dimensión de la repercusión por ahí que podían tener sus cosas. Y siempre se sorprendía porque, bueno, él lo hacía para comunicar algo, pero nunca entendía... Porque él decía, yo no pensé que esto iba a tener... Y para mí es una genialidad, o sea, es como dice Peter, es genial. O sea, quiero recordarle a nuestros oyentes de todas nuestras radios nacionales que estamos homenajeando al maestro Quino, que estamos conversando con el maestro Miguel Rep y con el maestro Pedro Saborido. Que no nos gusta que nos diga maestro como Quino. Claro. No, tiene razón. Estamos conversando con Miguel Rep y con Pedro Saborido sobre el maestro Quino. No tenemos mucho más tiempo, con lo cual les voy a pedir, por favor, que cuenten este cierre y dejemos la puerta abierta. Porque esto hemos hecho en nuestra página de Radio Nacional un especial, un acceso que se llama Quino, donde cualquiera de ustedes ingresa y van a poder ver los podcasts que hizo especialmente la Radio Nacional de Mendoza, muchos trabajos, muchos momentos fantásticos, y esto que comenzó acá y que va a continuar. Che, ¿y vos también conociste los Beatles por Mafalda o qué? Estaban ahí, ¿no? Sí, no sé, yo le contaba el otro día a Rosario que los DJs no somos músicos, somos como una esponja, así, que no sabes en qué momento entra la música en tu vida. Pero claro que los Beatles sonaban, sí. y las notas musicales que salen de la radio de Mafalda siempre me llamaron la atención, indudablemente. Son años fantásticos, los 50, los 60 del mundo musical y de la Argentina. Y obviamente los Beatles son una referencia muy valiosa, muy importante. Sí, tiene una banda de sonido Mafalda, claro. Exacto. Tiene una banda de sonido, tiene gastronomía, ¿no? Tiene como un montón de elementos que lo hacen una obra maestra, ¿no? Y al mismo tiempo es cotidiano. Es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Y eso me parece que es la otra cosa que nos lo hizo familiar. Yo formo parte de esto, entiendo. Tengo un hermano como Felipe en el tiempo nos dimos cuenta que libertad, que nos llamaba mucho la atención, también significaba mucho más que eso, ¿no? Eso se lo debemos a los artistas. Bueno, me estoy sacando el micrófono de ustedes. Bueno, y simplemente cerrar. Este cierre, hablando de los Beatles, de cómo uno veía que todo el mundo iba, el mundito de Mafalda también se mezclaba con el mundo de uno. Pero también recordar esto, Mafalda escuchaba mucha radio, no era de mirar tele, ¿viste? Sí. Era de escuchar radio, claro. Así que con eso prefiero cerrar y repasar siempre la obra de Quino, hablar sobre Quino. Es tan lindo hablar sobre Quino como ver su obra. Es maravilloso como la obra de Quino nos da de conversar, es una de las cosas que nos unen, ¿sí? Exactamente. Es una de las cosas que nos unen. Por eso hoy este homenaje de Juan Quino. Muchísimas gracias, Pedro Saborido, Miguel Rep, a todos los que están aquí presentes en este auditorio enorme de LRA 6 Mendoza Quino. Y ya que Pedro recordaba que Mafalda escuchaba las noticias a través de la radio, este es un buen momento también para que invitemos a todos nuestros periodistas de Radio Nacional a brindarnos el panorama nacional de noticias, donde todas nuestras radios, todos nuestros equipos periodísticos trabajan de manera conjunta para que la noticia, la información, las cosas que son importantes, las emociones, les lleguen a todos los oyentes de la Argentina. Muchísimas gracias. La verdad que alta emoción hoy. Muchísimas gracias. ¡Viva Quino! ¡Viva Quino! Homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino.
be so. Oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from